En este vídeo veremos las posibilidades del gestor de recetas incluido en la aplicación. Para ello nos dirigiremos al panel de recetas. Este panel muestra los elementos clásicos de un gestor de recetas. Una parte central, donde se muestra el listado de las recetas disponibles, una parte lateral con los controles para interactuar con el gestor de recetas, una parte superior para buscar recetas y una parte inferior donde nos muestra una información genérica de la receta con la que estamos trabajando. Por ejemplo, cuál ha sido la última cargada, su fecha de creación, si se ha grabado correctamente, si ha salido correctamente. ¿Qué almacena cada una de estas recetas? Bueno, por defecto almacena todo parámetro incluido en la aplicación. Sin embargo, el contenido de una receta se puede modificar por código, dependiendo de las necesidades de la aplicación. Las recetas se guardan con un nombre de usuario, un nombre que el usuario le dé, de forma alfabética. Como pueden haber hasta 1000 recetas, y puede ser complicada la búsqueda de una receta en concreto, sobre todo si se tienen muchas, el buscador de recetas incluye la posibilidad de buscar una receta solo indicando parte del nombre de esta receta. Por ejemplo, si sabemos que nuestra receta empieza con receta G, pero no sabemos nada más, podemos utilizar el buscador para que nos diga cuántas recetas empiezan de esta manera. Le damos aquí, exactamente nos aparecen 5. Nos indica que ha encontrado 5 recetas de un total de 1000 posibles recetas. A partir de aquí ya podemos seleccionar la que más nos interesa, por ejemplo la 4, y darle a cargar. Siempre nos va a pedir confirmación para cualquier operación. Y ya tendríamos cargada la receta de giro síncrono 4. Nos ha indicado también el tiempo de carga, que son 38 milisegundos. ¿Podemos crear otra receta? Sí, claro. Podemos venir aquí, crear una receta nueva. Siempre nos pide confirmación. Y nos la acaba de crear. Se ha refrescado el listado de recetas disponibles y nos muestra aquí que tenemos 21 recetas creadas. Para encontrarla, pues lo que hemos comentado antes. Si ya sabemos el nombre completo, la podemos buscar y solo nos aparecerá una. Y si no lo conocemos al 100%, por ejemplo, solamente una parte, pues también. Como solo tenemos una receta que empieza de esta manera, pues siempre nos muestra una. ¿Dónde se guardan estas recetas? Estas recetas se guardan en la memoria del controlador, en la tarjeta de memoria del controlador. Para acceder a estas recetas, vamos a hacer doble clic en el icono LMC Pack Drive. Nos vamos a la sección Files, refrescamos este lado y todo el sistema de recetas se encuentra guardado aquí, en RCP. Aquí las tenemos. Como vemos, cada receta, y recordemos, cada receta incluye todos los parámetros de la aplicación, solo ocupa 7K. La memoria de este controlador son 128 megas. Por tanto, es virtualmente imposible alcanzar con 1000 recetas, alcanzar el tope de la memoria del controlador. Teóricamente deberíamos tener que grabar 128.000 recetas. Esto es bastante imposible y nadie trabaja con 1000 recetas. Cada una de las recetas está grabada en formato binario, no es posible ver su contenido. Y si observamos el nombre de la receta guardado, tampoco nos da indicación, por temas de seguridad, de el nombre de la receta que hemos utilizado en el listado de recetas. La relación entre el nombre que el usuario le ha dado a la receta y el nombre que el controlador le ha dado al fichero se guarda en este otro fichero, que también es en formato binario y no podemos acceder a él. Si por lo que fuera este fichero se corrompiera, no tendríamos acceso a ninguna de las recetas creadas. Por tanto, se ha añadido la opción de reconstruir. Reconstruir lo que hace es, el sistema se dedica a abrir fichero a fichero y a buscar el nombre codificado que el usuario le ha dado a esta receta. Y va creando una nueva tabla de recetas. De esta forma podemos recuperar, en caso de corrupción, este fichero. Y en principio un poco más hay que decir.
es un algoritmo que se ha utilizado en múltiples proyectos y que no ha dado jamás ningún problema.